Buenas noches, queridos hermanos. Grandes y ricas bendiciones sean derramadas para cada uno de ustedes en esta noche. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a la quinta clase del tema de la dinámica de la actitud mental. Para poder empezar, les pido por favor, pongámonos a cuentas con nuestro Señor y Dios Todopoderoso. Gracias, bendito Señor, por este tiempo, por este momento, por esta hora, bendito Señor. Nos presentamos delante de usted, bendito Señor, reconociendo que hemos pecado, que hemos hecho las cosas desagradables delante de usted, bendito Señor, y por eso le pedimos perdón. Gracias, bendito Señor, por escuchar este pedido. Gracias, bendito Señor, por revisar, examinar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, todo nuestro ser, bendito Señor. Y le pedimos que tenga la bondad también usted, amado Espíritu Santo, Espíritu de Dios, que revise que si hay alguna cosa que no es de su agrado, si es alguna cosa que no le pertenece, que por favor la quite, la corte, la saque. Gracias le damos en esta noche, amado Señor, por cada uno de los hermanos que estará escuchando o mirando este video, bendito Señor. Usted conoce sus necesidades, usted conoce lo que están pasando. Le pedimos de favor que por favor les bendiga, les cuide, les proteja, supla cada una de sus necesidades. Gracias, bendito Señor. Gracias le damos en el nombre poderoso de su Hijo amado, el Señor Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por este tiempo que ustedes dan para poder aprender un poco más de los temas que hemos estado tratando en estos días. Benditos hermanos, nuestras primeras palabras es que por favor nuestras oraciones sean para el pueblo de Israel que tanto necesita, que el Señor tenga compasión y misericordia y sobre todo que se haga su voluntad. Ahora bien, el tema de esta noche que nos compete es el cuartel del alma. El objetivo de Satanás en el conflicto angélico es hacer de tu alma un cuerpo de batalla. Él ya tiene una aliada en tu cuerpo, la naturaleza del pecado, que controla el alma a través de la carnalidad y el reversionismo. Se requiere una fuerza de ataque externa de doctrina satánica o las doctrinas de demonios, primera de Timoteo 4:1, para destruir por completo la eficacia de tu alma. Tu alma debe tener un cuartel. Si no lo tiene, tú lo debes o te vuelves vulnerable a todas las actividades emocionales en el cristiano del día de hoy. Debilidades de una sola vez, el movimiento de hablar en lenguas o las artimañas de la sanación divina. Estamos preparados. Es el presente activo del principio de Aquinosat, lineal, que viene de la palabra hebrea ejo, que significa tendido y mantenido en preparación, e indica una cierta manera de vivir. Tu manera de vivir debe mantener una continua guardia montada en el alma. Cuando un batallón de infantería está avanzando, este debe estar preocupado por un punto, un pequeño grupo de soldados colocados enfrente de la columna principal. Debe haber también una protección del flanco y de la retaguardia. Cuando las tropas descansan o se agrupan, ellos establecen un perímetro de defensa en los puntos avanzados de seguridad. Para el conflicto angélico, Dios proporciona dos tipos de seguridad. La seguridad eterna de Juan 10:28 y la seguridad temporal en el mantenimiento del cuartel de tu alma. Segunda de Corintios 10:6. Con esto, lo que está expresando o lo que queremos nosotros transmitir en esta noche es que nosotros debemos estar preparados, estar listos, estar pendientes de las cosas externas y sobre todo de las cosas internas que nos pueden estar atacando. En esta clase de pensamiento, en esta clase de actuación, en esta clase de modus vivendus, cada uno de nosotros estamos expuestos, como vuelvo y repito, a los ataques externos e internos. Internos sobre nuestros propios pensamientos y nuestra propia doctrina, y externos acerca de todas las personas que nos rodean o de las personas a que nosotros acudimos para tal vez pedir consejos, tal vez para conversar, tal vez para reunirnos.
A veces lo hacemos de una forma sana o a veces nos comportamos peor que los mismos impíos. En esto ha sido muy puntual la palabra de Dios, en esto ha sido muy puntual Pablo cuando estaba enseñando a Timoteo, cuando le estaba dando los direccionamientos, que no apague el don de Dios que fue impuesto por él. Y también que cuide sobre todo su propia doctrina en su propia vida. Es algo que cada uno debemos nosotros entender el peligro de la evaluación superficial. Ustedes ven las cosas según la apariencia exterior. Si alguien tiene confianza en sí mismo de que es de Cristo, considere eso dentro de sí otra vez, que así como los que son de Cristo también lo somos nosotros. Segunda de Corintios 17. La primera frase de este versículo es la biografía del creyente sin un cuartel, sin una reserva, sin un apoyo, sin una disciplina. En el griego, esto es una declaración, no una pregunta. Esta frase dice la palabra por palabra. Tiene el hábito de ver las cosas según el estándar de la apariencia superficial. Ven, en el versículo 7 es la palabra griega blepo, un vistazo superficial en contraste con harat, una mirada de cerca, una mirada basada en la doctrina. Blepo indica la revuelta del alma en los corintios. Aunque ningún demonio puede entrar en el cuerpo de un creyente, la doctrina satánica puede infiltrar el alma cuando el cuartel se duerme por descuido de la doctrina bíblica. Uno de los grandes peligros que nosotros enfrentamos en la vida cristiana es el asumir que nosotros sabemos algo cuando no sabemos nada. La gente en esta categoría revela de una manera inevitable la nada de sus almas por sus evaluaciones superficiales. Ellos ven las circunstancias a través del punto de vista humano, nada más. La apariencia exterior. Primera de Samuel 16:7. Tales creyentes ponen en sus ojos, en otras personas, cosas o asimismo, no también discernimiento en la relación con valores espirituales. Ellos son almas sin un cuartel, invadidas y neutralizadas por el maligno. Llevados por la emoción, ellos quizá canten himnos sobre el poder de la sangre, se dediquen, se reivindiquen y llamen a esto la victoria cristiana. Pero ¿a dónde va la mira de Dios? A las emociones. No, Dios evalúa lo que sucede en el corazón, el lóbulo derecho. Ahí es donde el cuartel debe estar. Si alguien tiene confianza en sí mismo y si la tiene, ¿de qué es de Cristo? Segunda de Corintios 10:7b. Significa que los corintios no han llegado tan lejos en el reversionismo para pensar que han perdido su salvación. Sin embargo, en este punto es casi todo lo que recuerdan. ¿Cómo se recuperarán? Pablo sabe que ellos no pueden pensar doctrina mientras estén en la revuelta emocional y en el reversionismo. Por lo tanto, él dirige su atención a su autoridad. ¿Cómo nos encontramos nosotros con el respeto hacia la autoridad? ¿Cómo nos encontramos nosotros acerca de la doctrina? La doctrina es muy clara y enfatiza lo siguiente: la doctrina cristiana nunca va a poder estar, nunca va a poder hacer, nunca va a poder funcionar, nunca va a poder trabajar cuando una persona se encuentra ganada por sus emociones y peor aún cuando está entrando en el tema del reversionismo. Lamentablemente esto es una realidad.
no está muy lejana a cada uno de nosotros. Hemos visto los emocionismos que pasan, estos sentimentalismos, estas causas que hemos visto en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, cómo ha dado resultado, que se han estado dejando de llevar por sus emociones para todo tipo de acto, para todo tipo de compromiso, llevando ya la doctrina del mundo dentro de la iglesia, llevando todas las costumbres del mundo y tratarles de ponerles sutilmente dentro de la iglesia. Asimismo, ya las personas reversionistas, estas son las que se han rebelado contra la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, son las que siguen invadiendo las iglesias, que no tienen una formación, que no tienen una teología cimentada en las bases de nuestro Señor Jesucristo para empezar a romper, a matar y a destruir. Recordemos que el reversionista siempre va a ir donde los tibios, siempre va a estar donde los niños espirituales para no dejarles crecer, para romper, para aislarles y alejarles. Él les recuerda que cuando ellos los critican, están criticando a un miembro del cuerpo de Cristo. Además, Él tiene la autoridad sobre ellos para el nombramiento divino. Cuando personas en la congregación son quisquillosas y critican al pastor e intentan decirle cómo debe hacer su trabajo, esto es una señal de una revuelta emocional. Todo lo que estamos describiendo, todo lo que ha pasado en la iglesia en los Corintios, es lo que está pasando lamentablemente el día de hoy. El grupo de diáconos, el grupo de accionistas de la iglesia, porque no hay otra palabra, ¿qué están haciendo? ¿Qué están diciendo? Se están poniendo en contra de la sana enseñanza teológica. Están hablando y están ahora dirigiendo ellos a los pastores para que ellos les den los temas que el pastor tiene que dar. Ya no tiene que ser el pastor dirigido por el Espíritu Santo de Dios, sino por la mayoría, porque si no, le quitan, le sacan el puesto. Recordemos que en la actualidad son pocos los pastores puestos por Dios y el resto lamentablemente ha sido nombramientos a dedo por el hombre para poder manipular, manejar y llevar muy lejos de una realidad. Eso es lo que estamos viviendo. Por favor, abriremos los ojos, ponga su mano en el corazón y vea en la realidad en la que usted se encuentra. Si su iglesia está pasando esto, ore a Dios. Y por favor, no se contamine. Pida ayuda al poderoso Espíritu Santo, ayuda a nuestro Señor Jesús como Señor y Salvador, ayuda a nuestro Padre Eterno para que le cubra a usted, cubra sus pensamientos, cubra su manera de pensar y pueda estar y vivir en la sana doctrina. Cuando las personas en la congregación son quisquillosas, qué bárbaro, cuando se sienten incómodas. La palabra de Dios no es para hacer un show en la iglesia. La palabra de Dios es para llevar a las personas al arrepentimiento. Y eso es lo que no quieren. Y cuando empiezan a criticar, hay la palabra que dice, no, pastor, es que es una crítica constructiva. No, es crítica a la final. Están criticando su trabajo, están criticando lo que usted desempeña. En pocas palabras, no les agrada el servicio y la verdad teológica bíblica que usted está impartiendo. Por lo tanto, en 2 Corintios 10:8, Pablo defiende su autoridad y su derecho de juzgar como base del don espiritual de la comunicación. Efesios 4:11, Primera Tesalonicenses 5:12. Cada uno de nosotros, pastores, maestros, que nos encontramos y tenemos ese privilegio de poder enseñar la sana doctrina, tenemos el don del discernimiento y sabemos con qué espíritus y qué manera viene la gente a tratar de confundirnos. En eso tenemos que estar preparados y cubiertos con autoridad, no de la gente, sino de nuestro Señor Jesucristo, para poder hacer todas las cosas buenas, agradables y perfectas. ¿Y cómo se logra todo eso? Viviendo en santidad, leyendo, meditando, viviendo la palabra de Dios y haciendo todas las cosas rectas y correctas, sin contaminación. El problema de la autoridad, pues aunque yo me gloríe, más todavía respeto a nuestra autoridad que el Espíritu Santo nos dio para
edificación y no para destrucción de ustedes. No me avergonzaré, segunda de Corintios 18. Pablo incluye a todas las tres comunidades que habían ministrado a los corintios, Timoteo, Tito, y el mismo cuando dice, porque si yo quizá lo haré, tercera clase condicional, debería jactarme demasiado con respeto de nuestra autoridad. Los críticos de Pablo estaban diciendo que él era un gran fanfarrón y que la autoridad que se había subido a su cabeza. Ellos insistían que él estaba abusando de su autoridad, manteniendo bajo su control. Es una cosa muy diferente de lo que ahora muchos le llaman la sensibilidad espiritual o en pocas palabras, estamos hablando ya de la doctrina del humanismo que se ha adueñado dentro de la iglesia. El pastor hoy no puede hablar la verdad porque toda la gente que escucha ya se siente ofendida y a eso le llaman abuso espiritual. Por favor, entendamos bien lo que es un abuso espiritual y entendamos bien todo lo que es la autoridad puesta por Dios en el pastor para que pueda dirigir, para que pueda enseñar, para que pueda liberar. Recordemos que el pastor es un instrumento dado por Dios. Claro está, cuando ha sido puesto por Dios. Caso contrario, es simplemente, como acabamos de ver, un hombre carnal puesto en un puesto que le quedará muy grande. Por eso es lo que no crece la iglesia, por eso es lo que pasan adormitados y es por eso lo que no tienen doctrina, porque el mismo persona, ya no se llama pastor, la misma persona que está al frente, lamentablemente está muerta espiritualmente. Lo irónico de esto era que con la exactitud de los legalistas estaban haciendo, su estrategia era avergonzarlo, haciendo que el uso de la autoridad pareciera un abuso, para que él no usara la autoridad para controlar la lujuria de poder. Al repudiar la autoridad a través de la enseñanza legalista, ellos estaban destruyendo la iglesia de Corinto. Pero Pablo, sabiendo de su autoridad que era de Dios, no estaba avergonzado ni tenía miedo de usarla. De hecho, él vendría a ser un sargento instructor y hacer valer su rango sobre todo ellos. El don de pastor maestro ha sido soberanamente conferido por Dios y por el Espíritu Santo con el propósito de la edificación de los santos. El objetivo principal de la comunicación de la doctrina es la construcción del complejo de la edificación del alma. Escuchen muy bien, queridos hermanos. Cada uno de nosotros tenemos un llamado, tenemos un servicio y también cada uno de nosotros ha recibido dones y talentos puestos por Dios, por el Señor Jesús y puesto por el poderoso Espíritu Santo para poder servirle y que estos dones sean puestos para la edificación de cada uno de los miembros de la iglesia para que no parezca como deseo asustarlos en mis cartas, segunda de Corintios 19. Los críticos de Pablo aseguran que él estaba aterrorizando e intimidando a los creyentes en Corinto con sus epístolas. Es obvio que alguna de las partes de las epístolas Corintios eran para reprimenda, era para una llamada de atención. Hasta la actualidad se vive todo eso. A la mayoría de personas no nos gusta que nos llamen la atención de las cosas que estamos haciendo mal, en toda área en general, pero en específico en el área espiritual en los compete. Si nos llaman la atención que no cambiamos, que estamos viviendo la misma vida, que estamos haciendo los mismos pecados y que no nos interesa nada, ¿qué vamos a esperar que nos llamen la atención? No les va a agradar, se van a cambiar de iglesia, porque ellos lo que quieren tener es un club social, no estar bajo el control y la dirección del Espíritu Santo. Pero estos, los críticos, quieren que los creyentes corintios rechacen a Pablo y a sus epístolas como una fuente de doctrina y un punto de vista divino.
Hasta el día de hoy, la mayoría de la gente que asiste a un culto en la iglesia rechaza la doctrina por desconocimiento y al mismo tiempo está rechazando el punto de vista divino. A ellos les da igual estar en la iglesia, pero se sienten, su mente y su corazón están en otro lado. En pocas palabras, lo que están asistiendo es por obligación, no por buscar el rostro y la presencia de Dios. En eso es lo que tenemos que pensar, en eso es lo que tenemos que estar ya precavidos, en eso es lo que nosotros debemos tener y trazar un plan, una acción para poder saber lo que vamos a hacer. La mayoría de personas, la mayoría de gente no sabe qué hacer, no sabe cómo actuar. Los pastores, los diáconos, los servidores, no saben cómo, porque ellos mismos están enrolados en ese mismo punto de vista. Es lamentable decirlo, pero es la verdad. Han llegado hasta el punto en la mayoría de las iglesias que han puesto ministerios que no existen. Un ejemplo, ya estamos aquí en Ecuador en las fiestas que van a llegar en noviembre y hay un ministerio para la colada morada y las guaguas de pan. También ya vamos a llegar a las fiestas de fin de año y habrá un ministerio para hacer la entrega de regalos de Navidad para poner el árbol de Navidad con sus luces, la manera de cantar los villancicos. Y también aquí en Ecuador hay un ritual, una costumbre de coger y formar un muñeco, hacer el año viejo y quemarle a la medianoche. Eso es lo que hacen cristianos y no cristianos. Y con eso conllevan un sinnúmero de cosas que lamentablemente no tienen nada de cristianas. Un ejemplo, comerse las 12 uvas a la medianoche. Otro ejemplo, coger las maletas y correr como locos a darse la vuelta de la manzana. Otro ejemplo, comprar ropa de interior de color amarillo, de color rojo, supuestamente para que les traigan suerte. Discúlpeme, eso es lo que se vive dentro de las iglesias. Para el resto del mundo, todas las costumbres del mundo, para ellos están bien porque viven en el mundo, pero para un cristiano, para una persona que dice que ha aceptado a Dios, que ha cambiado su manera de pensar y sigue viviendo con lo mismo y haciendo lo mismo, es una cosa muy, pero muy diferente. El problema de la autoridad, porque ellos, los críticos dicen, sus cartas son reservadas y duras, pero la presencia física es poco impresionante y la manera de hablar despreciable. Segunda de Corintios 10:10. En esto seguimos viendo la crítica hacia la autoridad, hacia Pablo, porque Pablo cuando llegó a Corintio, él vio que no tenían entendimiento, él vio que todas las cosas que ellos estaban haciendo estaban mal, porque habían aprendido mal y ellos mismos habían puesto o se habían impuesto sus propias tradiciones y su manera de hacer las cosas. Y cuando él llegó a poner orden, cada uno de ellos se negó a aceptarlas, cada uno de ellos no le agradó porque eso cortaba totalmente su manera de vivir, su manera de pensar. En pocas palabras, Pablo lo que les estaba diciendo, hey, sal de ese pecado, cambia tu manera de vivir, porque tu manera de vivir hasta este momento ha sido totalmente equivocada y lo que se te está llamando en este momento es al arrepentimiento y a que cambies tu manera de pensar y de vivir. Estás a tiempo, regresa a los pies de Cristo. De nuevo se cita a sus críticos diciendo que en sus cartas son severas y vehementes. La palabra de Dios no es severa y tampoco es vehemente o despreciable. La palabra de Dios es recta, justa y llena de amor, sino que lamentablemente por esta sensibilidad, por este humanismo que tienen las personas, ya no hay cómo decirles las verdades, porque se resienten, lloran y se alejan, porque ellos no quieren que les digan que son pecadores. Ellos quieren que les digan que son más santos que el Santísimo para que se sientan bien, porque si les dicen eso, lamentablemente se van a marchar de la iglesia. Qué gran pérdida, ¿no? Estas son las palabras que implica que Pablo es tiránico o una falta de amor y compasión. Los críticos recientes en su dogmatismo y autoridad en la enseñanza.
De una actitud crítica hacia su mensaje, ellos pasan a ridiculizar su apariencia personal y su habilidad de hablar en público. Cuando alguien rechaza el mensaje doctrinal, como siempre ocurre, encontrará algo para rechazar en la persona del comunicador. La presencia física de Pablo es poco impresionante, se enfatiza a la manera de hablar despreciable. En la cultura griega veneraban dos cosas en particular, un cuerpo hermoso y un orador hábil, ya que la mayoría de los héroes de Grecia antigua eran hombres muy fuertes y musculosos o personas con lenguas elocuentes. Los griegos adoraban estos dos logros. Los legalistas hicieron un problema sobre la apariencia de Pablo. Esta descripción de Pablo es confirmada por un número de fuentes históricas extrabíblicas, en una de las cuales describe a Pablo como bajo, chaparro, calvo, con piernas arqueadas, con cejas juntas y una nariz ganchuda. Un manuscrito del siglo IV atribuido a Lucián describe a Pablo de manera poco halagadora como el Galileo calvo de la nariz ganchuda o aguileña. Juan de Antoquia en el siglo VI caracterizó a Pablo como encorvado y teniendo ojos grisáceos, nariz aguileña, cejas unidas y barba abundante. Al parecer, Pablo no causó una muy buena primera impresión y con franqueza me da mucho gusto que no lo hizo. Pablo es una muy buena ilustración del poder invisible de la vida cristiana. Para servir al Señor no es necesario levantar pesas y desarrollar músculos. Tampoco el secreto está en un elocuente discurso. De hecho, hay demasiados oradores elocuentes en los públicos que hoy se citan. Saben cómo decir nada en una forma hermosa. Cada uno de ustedes se familiarizará con el término de cantinfladas, que pasas hablando un sinnúmero de palabras, pero ninguna tiene sentido. Si Pablo tenía algún tipo de impedimento para hablar, nunca pareció ser afectado o dificultado por sus discapacidades humanas por una razón obvia. Él dependía de Dios. Él sabía que el poder de Dios solo provenía más de lo adecuado para cualquier deficiencia humana. Así que también era la única fuente para el ministerio exitoso. ¿Cuál es el punto de vista divino? Enseña la palabra de Dios, utiliza el poder divino. Pablo ilustra este mensaje, la diferencia entre los puntos de vista divino y humano. Él declara que desde el punto de vista humano, él no podía servir en ningún lado como pastor, pero Dios en su gracia le ha dado el don de autoridad del apostolado. Además, Dios le ha dado el don de enseñar y de pesar su falta de elocuencia. Pablo es insuperable como maestro desde el punto de vista humano. Él era discapacitado por completo desde el punto de vista divino. Él era un producto completo del amor y de la gracia de Dios. Esto nos está enseñando principios, esto nos está enseñando valores y sobre todo nos está enseñando la gracia y la confianza que cada uno de nosotros tenemos para Dios. Y cuando nosotros estamos, tenemos y confiamos en Dios, Él es quien nos da
todos los dones que necesitamos para el servicio, todos los dones que necesitamos para la enseñanza, para la predicación y también para poder liberar a la gente de todos los espíritus que los están atacando. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, queridos hermanos? Continuemos entonces. Esto tenga en cuenta tal persona que criticó lo que le dé el tipo, somos en palabra por carta, estamos ausentes, lo somos también de hechos y estamos presentes. Segunda de Corintios 10:11. Pablo responde a sus críticos en una declaración, en una consistencia. Él dijo, dejen que los críticos y judaizantes consideren los hechos. Yo he sido constante, ya sea presente o ausente. Pablo prefirió enseñar la palabra de Dios de forma amable, pero cuando la ocasión lo requiere, él los podía enseñar con severidad. Nosotros sabemos esto en el segundo capítulo de Gálatas, en Antioquia, perdón. Pablo había encontrado lo necesario para reprender al líder de la iglesia local. ¿Sabes tú a quién reprendió? A Pedro. Pablo regañó a Pedro diciendo en efecto, tú eres un legalista, tú estás equivocado. Gálatas 11 al 21. Se comió, vivió a Pedro. ¿Cuál es el punto de vista divino en 2 de Corintios 10:11? Cuando vuelva, voy a poner mi palabra, voy a presentarme y voy a enseñar con seriedad. Aunque lo que hayan pasado, enseñado en el punto de vista humano, tendrán una demostración positiva en el punto de vista correcto cuando Pablo regrese. Entonces continúa preguntando, ¿quiénes son estas personas que están criticándome y cuál es la fuente de su punto de vista? La consistencia del punto de vista humano, porque nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos y comparándose consigo mismos, carecen de entendimiento. 2 de Corintios 10:12. De vez en cuando, después de que he impuesto un poco de sarcasmo en mi enseñanza, recibió una carta anónima. Alguien se levanta con ira ascética cuando mi uso del sarcasmo, escribiendo, el sarcasmo no tiene ningún lugar en el público, en el púlpito, es antibíblico. Pero fíjate de nuevo en el uso de sarcasmo, santificado de Pablo bajo el ministerio del Espíritu Santo. No nos atrevemos, Pablo dice, desbordando su sarcasmo, a contarnos dignos. A contarnos o juzgarnos significa evaluarnos en el mismo nivel o rango. En otras palabras, él está diciendo, los legalistas son tan superiores a mí que yo ni siquiera puedo ser considerado. Yo nunca podría calificar para tan gran sociedad. Yo soy muy por debajo de ellos. Pablo ahora puede añadir al sarcasmo, compararnos. Es una paranomasia. Sin embargo, en el juego de palabras se pierde el español. Él dice, ¿por qué no nos atrevemos a juzgarnos dignos del griego ekripno? No, nos comparamos de manera favorable del griego subcrimo.
no ciertos otros que en todo momento se recomiendan a sí mismos de manera favorable. Los críticos siempre se ven, consideran mejores que todos los demás. Ellos han encontrado en Pablo un blanco para toda la crítica y mientras ellos lo difaman y lo juzgan, se halagan entre sí y se estimulan en su propia lujuria de aprobación. Pablo está excluyendo por completo de su sociedad de admiración mutua. No obstante, desde el punto de vista divino, ninguno de ellos era digno para limpiar el lodo de sus sandalias. Comparte con otro creyente es una forma muy sutil de carnalidad. ¿Sabes tú por qué? Porque involucra una actividad mental de orgullo y el orgullo es uno de los pecados más insidiosos en la actividad mental. Pablo dice que esta gente no es sabia porque ellos han rechazado la doctrina y están operando desde el punto de vista humano, el estándar de la doctrina bíblica. Pero nosotros nos gloriaremos desmedidamente, sino dentro de la medida de la esfera, de la autoridad, del canon que de Dios nos enseñó como límite para llegar también hacia ustedes. Segunda de Corintios 10:13. Pero es un conjunto que establece un contraste entre el punto de vista humano de la sociedad, de la admiración mutua del versículo 12, y el punto de vista divino del creyente con la doctrina del lóbulo derecho. El griego dice en forma literal, pero nosotros no nos gloriemos con referencia a cosas no medidas. Pablo no se va a gloriar en estándares falsos que no se miden con la doctrina. Sigue el conjunto del contraste, describe aquello de lo que Pablo se gloría, sino según la medida o el estándar del canon, una regla, una vara para medir. El canon del cual derivamos la palabra canon se utiliza aquí para las escrituras infalibles. Estando en su estado de revuelta emocional y de reversionismo, los críticos de Pablo han rechazado el canon o la regla en la cual Dios, por medio del Espíritu Santo, nos ha distribuido el canon. La palabra de Dios no es nada por medio de los escritores humanos en las escrituras. Para llegar hasta ustedes del griego kai, arikai, humón, como está traducido, le quita su sarcasmo. En realidad quiere decir tan lejos como ustedes. Los creyentes reversionistas han revivido el estándar divino comunicando, pero ellos han rechazado por la persuasión de los legalistas. Resultados del punto de vista divino. Pues no nos excedamos a nosotros mismos como si ya nos hubiéramos alcanzado. Ya nosotros fuimos los primeros en llegar hacia ustedes, en proclamar el Evangelio de Cristo. Segunda de Corintios 10:14. Para entender el punto de vista divino en este versículo, nosotros debemos explorar algunos antecedentes. Cuando Pablo llegó por primera vez a Corintio, Hechos 18:1, él comunicó el concepto de la gracia desde el criterio absoluto de la doctrina. Los corintios respondieron de manera positiva a la presencia de la dogmática del Evangelio de la gracia y después su continua enseñanza de la gracia en la doctrina bíblica. Después de que Pablo los dejó, ellos se volvieron carnales y él fue igual de dogmático en su regaño sobre su carnalidad como se expresa en la primera epístola a los Corintios. Esto es la razón por la cual que Primera de Corintios fue tan impopular.
Ahora, en 2 de Corintios 10:14, Pablo utiliza la ilustración de la salvación de los corintios para explicarles el punto de vista divino. En realidad, él está diciendo, por no alcanzarlos con el Evangelio, con tampoco nos sorprende sobrepasemos, porque hasta ustedes también hemos llegado con el Evangelio de Cristo. Aquí está diciendo Pablo, cuando vine a Corinto la primera vez, ninguno de ustedes era creyente. Yo llegué y expuse con dogmatismo la gracia, me sobrepasé. Ustedes han estado criticándome por ser demasiado dogmático. No nos gloriamos desmedidamente, esto es, en los trabajos de otro, sino también tenemos la esperanza o la confianza de que conforme a la fe o a la doctrina de ustedes crezcan, nosotros seremos dentro en nuestra esfera agradecidos aún más por ustedes. 2 de Corintios 10:15. Gloriarse depende de la habilidad humana y el logro humano está y por lo tanto relacionado en el bien humano y en el punto de vista humano. Pablo rehúsa gloriarse en el punto de vista humano o en cualquier otra cosa que crezca de orientación a la gracia y a la doctrina de Dios. A pesar de que él fundó la iglesia en Corinto, él no se gloría de sus logros, pero él tiene el derecho de tener la confianza en ellos como los frutos de su labor. Él anticipa que ellos se reencontrarán y se recuperarán en la revuelta emocional y en el reversionismo mediante el cambio de la actitud hacia la doctrina. Como resultado, ellos crecerán espiritualmente. Así su ministerio se extendería a sus vidas y a la doctrina será engrandecida y magnificada. Salmo 138:2. Madurar es crecer mentalmente, tanto en la vida humana como en la vida espiritual. Hay periodos en la vida de un cristiano en los que hará algo espiritualmente correcto, pero eso no constituye la madurez espiritual. La madurez es lo que piensas por hábito, no por lo que haces. En su mente, él siempre será un niño, aunque tenga el cuerpo de un adulto. De la misma manera que una persona no es un adulto basado en su madurez, en su cuerpo humano, asimismo el creyente no llega a ser adulto basado por sus acciones. Hasta aquí hemos llegado en esta noche, queridos hermanos. Quiero agradecerles por su tiempo. Y por favor, permítame orar por ustedes en esta noche. Donde usted se encuentre, tenga la bondad, cierre sus ojos por un instante. Amado Señor, queremos darle las gracias este día por la enseñanza que usted nos ha dado. Bendito Señor, nos presentamos delante de usted como hombres y mujeres sedientos, como hombres y mujeres que reconocemos que sin usted nosotros no somos nada. Reconocemos como hombres y mujeres que usted, amado Señor, es el único que puede cambiar nuestras vidas, que puede cambiar nuestra manera de pensar, que puede hacer un milagro en cada uno de nosotros. Hoy clamamos, bendito Señor. Bendito Dios, que tenga compasión de cada uno de nosotros y de nuestras familias. Bendito Dios, estamos mirando las cosas que en el mundo está pasando y de hecho todo lo que pasa en el mundo está llegando a cada uno de nosotros. Por eso en esta noche, bendito Señor, pedimos su cobertura, pedimos, bendito Señor, su amor, pedimos su cuidado y su protección. Hoy le entregamos, amado Señor Jesús, todos nuestros problemas, todas nuestras cargas, todas nuestras dificultades, porque sabemos, bendito Señor, que usted es nuestro libertador, usted es nuestro sustentador. Usted, amado Señor, es quien nos guía nuestro camino. Gracias le damos, bendito Señor, porque este alimento es el que nos ayuda a crecer y nos ayuda a tener la madurez
que tanto necesitamos. Gracias le damos en esta noche por este tiempo, por esta enseñanza. Gracias, amado Señor. Le damos en el nombre poderoso de su Hijo, el Señor Jesús. Amén. Gracias, queridos hermanos, por su tiempo. Gracias, queridos hermanos, por estar un día más aprendiendo la palabra de Dios. También les pido de manera muy especial, en pocos minutos subiré el video a las redes para que tengan la bondad de poder escucharlo y también reenviarlo. Cualquier pregunta que tengan, por favor, escriban y cada uno de ustedes sean bienvenidos para la próxima clase. Que el Señor les bendiga, que supla sus necesidades y recuerden, si el Dios Todopoderoso está con nosotros, ¿quién va a estar en contra de nosotros? Que el Señor los bendiga, los cuide y les proteja y supla cada una de sus necesidades. Que tengan una noche bendecida y una semana llena de paz, de tranquilidad. Recuerde, el Señor Jesús nos ha liberado de todo y lo único que Él quiere es que nosotros le reconozcamos y seamos agradecidos y vivamos y levantemos nuestras manos en victoria y en agradecimiento por todo lo que Él nos ha dado, porque Él es fiel y nunca nos desampara. Buenas noches.